Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la tabla periódica. Pero antes yo quiero que me digan qué usted entiende por la tabla periódica levantando la mano. Yo entiendo que la tabla periódica es una especie de tabla donde se encuentran los metales fundamentales organizados por números y letras. Muy bien, ¿alguien más? Es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, núcleo de protones. Muy bien, Juan Luis. La tabla periódica también se divide en 4 bloqueos con algunas propiedades químicas y similares. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver el concepto de la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. ¿Y quién fue el padre de la tabla periódica? Muy bien. Entonces, Dimitri Mendeleev dejó espacios en blanco para que también otros científicos contribuyeran con la creación de la tabla periódica. Bien, el periodo, la tabla periódica se divide en periodos, que son 7. Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, a las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. En total, la tabla periódica tiene 7 niveles de energía. ¿Alguien me puede ayudar a ver la diapositiva, que son los grupos? Los grupos son las columnas de la tabla y sus elementos poseen una disposición similar de electrones externos, por lo que forman familias con propiedades químicas similares. Muy bien, los grupos son 18 y se representan en números romanos. Ahora, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? Actualmente, la tabla periódica actual contiene 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de este elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Muy bien. Bloque de la tabla periódica. La tabla periódica se compone por 4 bloques que son S, P, D y E. La tabla periódica de los elementos se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques se llaman según la letra que hace referente al orbital más externo, S, P, D y E. Podría haber más elementos que llenarían otras orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. Como podemos ver el ejemplo aquí de la tabla periódica. Del grupo 1 al 2 está el bloque S, del 3 al 12 el bloque D, del 13 al 2 al 18 bloque P, y los alcalinos térreos se representan con el bloque E. Metales y no metales. Los elementos químicos se clasifican en metales y no metales. Los metales son las sustancias que conducen la electricidad, pueden formar láminas o alambres y tienen brillo. Los no metales son todas aquellas sustancias que no conducen electricidad, son frágiles a la manipulación o son gases. La principal característica que diferencia los metales de los no metales es la capacidad de conducir electricidad. Los metales tóxicos, vamos a ver. Son un grupo de elementos químicos en los que su peso atómico está comprendido entre 63, 55 y 259. Dependiendo de la concentración en que se encuentren, representan cierta toxicidad para el ser humano. Muy bien. Se consideran en esta categoría los siguientes elementos químicos, como podemos observar el arsénico,
cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, estaño y zinc. Ahí están los símbolos. Aquí le tenemos la presentación de la tabla periódica. Aquí tenemos los 118 elementos que se dividen en grupos, periodos, bloques, no metales, metales, metaloides, etc. Bien, en la tabla periódica que usted tiene, ¿con qué color se representan los metales? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Con qué color? Color azul. Muy bien. ¿Y los no metales con qué color se representan en la tabla periódica? Color verde. Verde. ¿Y los metaloides que tienen? Color rojo. Color rojo. Muy bien. ¿Y los más tóxicos con qué color se representan? Color rosado. Muy bien, excelente. Bien, hasta aquí ya ha llegado la presentación de la clase del día de hoy. Para la próxima clase van a investigar la importancia de la tabla periódica y cuáles elementos de esos que están en la tabla periódica son importantes para nuestra vida. Porque nosotros sí consumimos, lo que son los elementos de la tabla periódica, lo podemos encontrar en la comida, en el agua, etc. Bien, hasta aquí llegó nuestra presentación.